Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Mary Gainsborough. Ella fue la hija mayor del pintor inglés Thomas Gainsborough, pero sería más conocida en su tiempo por el triángulo amoroso que surgió entre esta mujer, su marido y su hermana pequeña, Peggy, desarrollando posteriormente una serie de problemas mentales que acabarían marcando su vida. Espero que os guste esta biografía. Mary Molly Gainsborough nació el 31 de enero de 1750 en la ciudad de Sudbury, en el condado de Suffolk, en Inglaterra. Fue hija del pintor Thomas Gainsborough y de la esposa de este, Margaret Barr. El matrimonio tuvo 3 hijas en común, llegando tan solo Mary y su hermana pequeña Margaret, quien sería llamada cariñosamente Peggy por su familia y amigos, a edad adulta. La niña tiene una hermana mayor que se llamó como ella, pero esta falleció antes de producirse su nacimiento, recibiendo así el nombre de su fallecida hermana mayor. Cuando Mary llegó al mundo, su familia estaba bien posicionada dentro de la sociedad inglesa. Su padre era un reputado pintor, mientras que su madre era una hija ilegítima del tercer duque de Beaufort, Henry Scudamore, descendiendo así por vía materna tanto de la realeza inglesa como de la castellana, siendo una de las tantas descendientes de los reyes Eduardo III de Inglaterra y de Pedro I de Castilla. Cuando Mary tenía tan solo 2 años de edad, su familia se trasladó a la ciudad de Ipswich por motivos laborales, debido a que su padre recibiría en este lugar numerosos encargos por parte de ricos comerciantes y terratenientes de la zona. Posteriormente se trasladaron a la ciudad de Bath, donde su progenitor empezó a recibir una serie de importantes encargos por parte de familias bien posicionadas. En el año 1774, la familia se instaló en la ciudad de Londres, lugar donde su padre empezó a tener una clientela más pudiente, desde reputados comerciantes hasta nuevos ricos y miembros de la nobleza inglesa. Mientras su padre iba ganando fama como pintor, Mary y su hermana Peggy fueron creciendo. Ambas estuvieron muy unidas y recibieron la típica educación de su tiempo, siendo educadas para ser la típica madre y esposa de la época, siendo formadas en labores domésticas y en la administración del hogar, ya que si alguna de ellas no llegaba a casarse nunca, se tendrían que ocupar de gestionar la casa de la familia Gainsborough. Ante la falta de un hijo varón u otros descendientes masculinos, su padre decidió comprometer a Mary con un amigo suyo, el compositor alemán Johann Christian Fischer, un hombre que era 17 años mayor que ella y con el que había coincidido en distintas ocasiones cuando el compositor visitaba la casa del pintor. En el mes de febrero de 1780 se celebró la boda entre Mary y el señor Fischer. Para entonces, ella tenía 30 años de edad en el momento de la unión y él 47. Aquella boda fue celebrada únicamente con el fin de que al menos naciese un hijo que continuase con el legado familiar, aunque en un primer momento el señor Fischer había mostrado más interés hacia la hija menor de su amigo el pintor, quien sería descrita como más atractiva y encantadora, casándose únicamente con Mary por ser la hija mayor del pintor y la principal heredera de todos sus patrimonios y bienes, mientras que la hija menor del artista, Peggy, sería la encargada de cuidar de sus padres y de administrar su hogar, condenándola así a la soltería. Mary y su marido se encariñaron rápidamente, dando la imagen de un matrimonio feliz y bien avenido,
pese a su diferencia de edad, algo que agradó bastante a su padre, quien era sabedor de los verdaderos sentimientos de su amigo el compositor, teniendo en todo momento la esperanza de que algún día se le pasase a su yerno el encaprichamiento amoroso que tenía con Peggy. Pero unos meses después, su padre acabaría descubriendo que tales deseos no habían desaparecido y que entre ambos cuñados existía una relación demasiado cercana. Finalmente, Mary se acabaría enterando de la relación amorosa que existía entre su marido y su hermana, tomándose la decisión de divorciarse de su esposo tras haber pasado 8 meses como casados, además de que rompió con la buena relación que mantenía con su hermana, sintiéndose muy dolida y traicionada con aquella situación. Tras sufrir esta traición, Mary viviría en su propia casa y no tendría apenas trato con su familia, aislándose así de la vida que la rodeaba al sentirse engañada y muy humillada, llegando a desarrollar una severa depresión que la acompañaría de por vida. En el año 1788 falleció su padre, un fallecimiento que uniría de nuevo a ambas hermanas, regresando así Mary al hogar familiar junto a Peggy, cuidando conjuntamente de su anciana madre, recuperando así las hermanas el tiempo perdido. Durante los posteriores años, Mary empezó a dar muestras de que padecía de una serie de problemas mentales, siendo tal vez provocados por la severa depresión que llevaba años padeciendo o por una demencia precoz, perdiendo poco a poco la cabeza, algo que ocasionó que su hermana se convirtiese en su enfermera, siendo cuidada por Peggy hasta el día que ésta falleció en el año 1820. Ante la debilidad mental que padecía Mary y al quedarse sola en la vida, ella acabaría siendo internada en un hospital londinense, donde acabaría falleciendo el 2 de julio de 1826 a los 76 años de edad. Sus restos mortales descansan en la iglesia de Santa María de Hanwell, en Londres, en Inglaterra. No hay mucho más que decir sobre Mary. Ella y su hermana fueron víctimas de las costumbres de su época, siendo sus padres los que decidieron el futuro de cada una de las hermanas como era habitual. Mary, al ser la mayor, sería entregada al matrimonio, siendo casada con un amigo de su padre que era mayor que ella y que mostraba una mayor atracción hacia su hermana menor, mientras que Peggy fue destinada a llevar una vida de soltería para cuidar de sus padres según estos se fuesen haciendo mayores. Esta situación acabaría ocasionando que surgiese un triángulo amoroso entre las hermanas y el marido de Mary, algo que sería muy doloroso para ella, sintiéndose profundamente traicionada por su marido y por su hermana, algo que la acabaría provocando a la larga de serios problemas mentales. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Mary Gainsborough. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otros triángulos amorosos entre hermanas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.